Bueno, vamos a hablar acerca de la ansiedad y cómo tratarla desde la auriculoterapia neurofisiológica. Lo que tenemos que decir en primer lugar es que lamentablemente una secuela de la pandemia COVID es que se incrementó a nivel mundial la ansiedad, la depresión y el insomnio en la población mundial. Y que la ansiedad no solamente está afectando a adultos, sino que también está afectando a niños, a jóvenes y a personas de la tercera edad. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que al menos un 25% aumentó la ansiedad y la depresión. También en cuanto ya a nivel del continente americano, nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que los trastornos de la ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de América Latina. Más adelante vamos a ver por qué cuando no se trata la ansiedad se puede volver en un trastorno y las serias consecuencias, las implicaciones que llega a tener a un grado que nos incapacita en nuestra vida diaria cuando no se trata adecuadamente y cuando no buscamos ayuda. En cuanto a México, lo que dicen los reportes es que la ansiedad generalizada es un problema de salud pública, es decir, no solamente de un sector o no solo de un grupo, sino que es un problema de salud pública que se agravó por la pandemia COVID. Hay una encuesta realizada por el INEGI que nos viene a decir que la ansiedad es una de las problemáticas más persistentes en la población mexicana y que el 56% de las mujeres presenta algún síntoma de ansiedad, mientras que los hombres presentan un 44%. En cuanto a salud mental, esta encuesta nos dice que las mujeres son las que presentan en comparación a los hombres un menor balance, un mayor equilibrio o una estabilidad psicológica. Los factores asociados a que las mujeres presenten este desbalance es que están sometidas a presiones sociales, a presiones familiares, como resolver lo de la renta, resolver lo de la alimentación, resolver el hecho de cuidar a los hijos, cuidar a personas que dependen de ellas. Y estos son estresores sociales y son estresores mentales que alteran la salud mental y emocional de la población, pero afecta principalmente a las mujeres. Muy bien, vamos a hablar entonces de la ansiedad. Lo que tenemos que decir es que la ansiedad es un mecanismo fisiológico, es una respuesta biológica del organismo. Y esta respuesta es natural, por tanto no se puede eliminar. Es una respuesta, digamos, del cuerpo y es una respuesta evolutiva, porque de esta manera el ser humano aprendió a reaccionar y a lidiar con los desafíos que día a día tenemos. La ansiedad nos ha ayudado para adaptarnos a las situaciones. Es una respuesta adaptativa del cuerpo. Entonces, es un mecanismo de respuesta biológica, fisiológica, y no se puede eliminar. Cuando escuches a alguien que te diga que elimina la ansiedad, lo que tienes que hacer es dudar de esta persona
que seguramente es una persona que no conoce sobre ansiedad. Entonces, es una respuesta adaptativa del cuerpo. Por tanto, solo la podemos manejar, no se puede eliminar. Pero la ansiedad se puede volver disfuncional, se puede volver patológica y puede llevarnos a volvernos limitados en nuestra vida diaria si no la sabemos manejar y si se prolonga y si no sabemos pedir ayuda. Cuando la ansiedad se intensifica y se experimenta por periodos prolongados, se torna disfuncional. Vuelve a la persona disfuncional y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es una respuesta biológica exacerbada que va a generar problemas, fíjate bien, a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel de las conductas. Todas las áreas que nos conforman se ven afectadas cuando la ansiedad se prolonga y se vuelve cada vez persistente. A nivel cognitivo, ¿qué pasa? La memoria, los pensamientos, la atención se ven seriamente alterados. Llegamos a tener pensamientos que son repetitivos, intrusivos, catastróficos. Son pensamientos que se caracterizan por ser anticipados y cargados de mucho miedo. Les voy a contar algunos ejemplos que me suelo encontrar con las personas que me consultan, sean jóvenes o sean adultos. Por ejemplo, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me da un ataque de pánico? ¿Y si me da una crisis de ansiedad? ¿Y si nadie me auxilia? ¿Y si nadie me apoya? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me duermo y ya no me despierto? ¿Y si voy a trabajar, pero y si me pongo mal? Estos son pensamientos claramente sesgados, negativos, intrusivos, que de pronto pueden surgir y que se anticipan. Es decir, la persona no tiene elementos para afirmar lo que está pensando, pero se anticipan al futuro. Entonces, la ansiedad se caracteriza porque la persona tiene un exceso de futuro. Con mucha facilidad se anticipa al futuro. Lo cual, este exceso de pensamiento va a llevar a que la persona tenga dificultad para concentrarse. Su atención va a ser dispersa y además va a tener fallas en la memoria. Síntomas físicos. Es más fácil que nos demos cuenta de cómo responde el cuerpo a lo que estamos pensando. Los síntomas físicos más comunes son los siguientes. Ahora, pueden variar de persona a persona. La expresión o la manifestación de los síntomas de la ansiedad no son específicos, no son los mismos en una persona que en otra, son inespecíficos. Por eso a algunas personas les cuesta mucho comprender o identificar que están pasando por episodios de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Sudoración en las manos. En algunas personas, manos y pies se ponen fríos. Hormigueo, especialmente en los brazos o en las piernas. Hay una sensación de debilidad. Hoy justo me platicaba una paciente joven. Siento mucha debilidad aquí en mi cuello y siento que no puedo sostener mi propia cabeza. Hay un agotamiento, hay un cansancio constante. ¿Por qué? Porque como son personas que tienen mucho pensamiento, el cerebro está consumiendo mucha energía. El cerebro consume mucha energía.
pero en estado promedio, pero en estado de mucha actividad cerebral por mucho pensamiento, consume más energía. Entonces, es probable que la persona por la tarde, noche o antes ya se sienta agotada, física y mentalmente. Aunque puede decir, pero es que no trabajé mucho, mi trabajo no es tan pesado, no es tan desgastante para sentirme tan cansado como me siento o tan cansada. Lo que pasa es que el cerebro consumió muchísima energía debido a tanto pensamiento. Taquicardia. La persona siente que se acelera el corazón y eso empieza a tener pensamientos como, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me sucede algo? ¿Y si estoy enfermo? ¿Y si me da un paro cardíaco? Opresión en el pecho, dificultad para respirar, llegan a subir o a bajar de peso, rigidez o tensión muscular, mucha contractura muscular, especialmente en el cuello y en los hombros, dificultad para respirar y la ansiedad llega a afectar al aparato gastrointestinal. Existe la gastritis nerviosa debido a que en los estados de nerviosismo, de agitación, de ansiedad, hace que en el estómago se liberen más ácido clorhídrico. También es bien común que haya inflamación en el colon. Está la llamada colitis nerviosa. A nivel psicológico, ¿cómo afecta? La persona suele tener angustia, miedo y preocupación intensos. La persona se preocupa constantemente, se angustia con mucha facilidad y tiene miedo, pero es un miedo intenso y además son irracionales. Es un miedo irracional, lo cual va a limitar la vida diaria, la rutina. Por ejemplo, ya lo vamos a ver a continuación en cuanto a las conductas. Además de que la persona va a tener malas noches de sueño, esa es una probabilidad alta. Es difícil que una persona con ansiedad nos diga que sus noches de sueño son excelentes, que tiene un sueño profundo y reparador. No, porque hay una alteración a nivel cognitivo y en áreas del cerebro que regulan el sueño. Por tanto, el sueño se ve seriamente afectado. ¿Qué llega a producir la ansiedad a nivel de los comportamientos y de las relaciones? Que la persona empieza a tener conductas evitativas, deja de reunirse, deja de salir, deja de ir a hacer actividades que antes solía hacer. Por ejemplo, si le gustaba ir a alguna actividad recreativa como ejercicio, gimnasio, cine, por ejemplo, los pensamientos anticipatorios catastróficos lleva a la persona a que diga, híjole, ¿y si en la sala del cine me pasa algo? ¿Y si en la sala me da una crisis? ¿Y si me siento mal? No, mejor no voy. No voy a salir porque si en el transporte público o en el taxi me pasa algo, mejor no. Decían unos pacientes que trabajan de conductores, hoy no voy a trabajar porque si en el trayecto, en el trabajo me da la crisis de ansiedad, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a auxiliar? ¿Y si me muero? O personas que, por ejemplo, si iban al gimnasio o jugar fútbol, por ejemplo, no, pues mejor no voy, porque ¿qué tal si en plena actividad me da algo? ¿Me pasa algo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, hay una sensación de que la persona no va a poder con el episodio de ansiedad. Y eso lleva a tener conductas evitativas y de aislamiento social. La persona se empieza a aislar y empieza a convivir menos. Si esto se vuelve crónico y persistente, la persona puede perder relaciones de pareja, puede perder amistades, incluso puede perder trabajo o se puede ver afectado económicamente
¿Por qué dejan de trabajar? Cuando es algo ya muy crónico y cuando ya es una ansiedad severa, llegan a tener compulsión por comer. Es muy común que muchas personas eh, resuelvan ese vacío o esa inquietud o esa zozobra con alimentos. Y hay quienes tienen una tendencia, una compulsión por comer dulce, postres, pan, chocolate, algo que lleve azúcar. Claro, el cerebro va a hacer que con el azúcar se libere dopamina, que es una sensación, es un neurotransmisor que nos hace que nos sintamos cómodos, a gustos, con placer. Pero la desventaja es que esa sensación de placer es momentánea. Por tanto, el cerebro no va a tardar en pedir más azúcar hasta que la persona se vuelve adictiva al azúcar, a la Coca-Cola, por ejemplo, al pastel, al chocolate. Y la tendencia de que consuma sustancias. Las personas que tienen trastornos alimenticios, como bulimia, como anorexia, así como personas que abusan de sustancias, con sustancias químicas, está documentado que presentan también ansiedad. Y algunas personas se muerden las uñas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de tener una ansiedad disfuncional? Una ansiedad que es intensa, que es persistente y que dura por periodos prolongados, que nos va a generar estrés psicológico, que va a empezar a mermar o va a empezar a afectar la calidad de vida. La persona se va a ver afectada en el rendimiento laboral o en el rendimiento escolar. El niño, la joven, el adolescente va a empezar a desear no ir a la escuela por la ansiedad. Y es un factor de riesgo. Las personas que cometen suicidio no solo presentan depresión, no solo cometen el suicidio por la depresión, sino que también la ansiedad. Es tanta la desesperación. Me dicen algunas personas, siento tanta desesperación que quiero salir corriendo, que quiero abrir la puerta, abrir la ventana y saltar y aventarme. Porque el cuerpo y el cerebro no alcanzan a soportar, no alcanzan, sienten que no van a soportar con esa sensación de desesperación. Y entonces algunas personas sí llegan a cometer suicidio. Estaba leyendo un reporte mientras preparaba esta charla, que en México se incrementó el número de suicidios respecto al número de secuestros. Es decir, que hasta hace 3 años, cuando se hacía una estadística de muertes por secuestro o de secuestros, en México había muchísimos secuestros. Pero hasta hace 3 años, el nivel de suicidio se incrementó. Ha superado al número o a las estadísticas de secuestros. Llega a generar problemas cardíacos y, por supuesto, que llega a anticipar la muerte, porque las personas llegan a quitarse la vida. Ahora, esto no es exclusivo de a los adultos, de nosotros como adultos. Niños, jóvenes, lamentablemente también ya están pasando por cuadros de ansiedad. Me ha tocado atender niños de 11, de 12 años, jóvenes de 14, entre 14 y 17 años, adultos, por supuesto, y personas de la tercera edad, ¿no? Y esto es preocupante, o sea, hay una sobredemanda de asistencia de servicios de salud.
Ahora, ¿cuál es lo más, el tratamiento convencional dominante? Pues que los médicos y los psiquiatras van a prescribir ansiolíticos, van a prescribir antidepresivos y van a prescribir hipnóticos, es decir, para inducir el sueño. Pero llegan a tener un efecto adverso cuando estos medicamentos son por mucho tiempo, por un periodo prolongado, y algunos ansiolíticos llegan a generar dependencia a los fármacos. A mí, psiquiatras me han dicho que algunos pacientes se resisten a dejar el tratamiento, el fármaco, del susto, del miedo de tener una recaída. Bueno, por suerte, existen tratamientos no convencionales, tratamientos naturales, tratamientos alternativos, como es la auriculoterapia, que seguramente ya conoces o que deseas conocer más. Para mí esta es una técnica efectiva por sí sola. Por sí sola es efectiva y es capaz de reducir la ansiedad desde la primera sesión. ¿Qué es? Consiste en la estimulación de puntos que tenemos en la oreja que pueden ser estimulados con diferente método, con aguja, con electro, con láser, con balín, con semilla de mostaza, con presión, presionando, eso ayuda mucho. Se llama digitopresión. El solo hecho de presionar, eso ya va a generar un estímulo y una respuesta. Pero más allá de los testimonios que yo pudiera darte con pacientes, me gustaría compartirte evidencia, porque luego muchas personas todavía siguen creyendo que la auriculoterapia es algo místico, que funciona porque la persona cree que funciona. Si yo no creo que funcione, pues simplemente no va a funcionar. Y eso no es cierto. Investigaciones con evidencia clínica demuestran, por ejemplo, yo siempre traigo artículos en portugués porque en Brasil es donde más se hace investigación sobre los resultados de la auriculoterapia en diferentes problemáticas. Se aplicó un estudio en personas con ansiedad y estrés. Y fíjense bien, entre la primera y cuarta sesiones de auriculoterapia y para el estrés, entre la primera y nueve sesiones, para el estrés. Ahora para la ansiedad, entre la primera y la novena sesión, el efecto se intensificó en docentes que tenían estrés. Es decir, el resultado se intensificó. La auriculoterapia es una técnica que desde la primera sesión tiene buenos resultados en la persona que recibe el tratamiento. Y si es niño o es joven, es mucho más rápido porque el cuerpo está menos intoxicado. Otro estudio. Los efectos de la auriculoterapia en estrés, ansiedad y depresión en adultos y en personas de la tercera edad. Las evidencias disponibles acerca de los efectos de la auriculoterapia en el tratamiento de estrés, de la ansiedad y la depresión comprueban la efectividad de la técnica en individuos adultos y en personas de la tercera edad. Muy bien. Ahora quisiera, para que hagamos un ejercicio de acupresión. Que hagamos un ejercicio de acupresión. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Hola, sí se escucha bien. Vamos a hacer un ejercicio de acupresión. Perfecto, Ale.
Ujú. En la oreja, acá arriba, tenemos una zona que se llama fosa triangular. Si tú colocas el dedo, vas a encontrar una zona que tiene un hueco. Es una fosa.